Mi nombre es Andrés Felipe Cruz Vargas, estoy cursando segundo semestre en Programación de Sistemas Informáticos en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en el CREAT de Sogamoso. Para comenzar voy a explicar qué es la teoría de vectores. Entonces, la teoría de vectores son las propiedades físicas en la mecánica que deben expresarse por una magnitud y una cierta unidad que les permita medir y compararse entre sí. Sin embargo, debido a que en algunos casos esa información no es suficiente y es necesaria clasificar las magnitudes físicas en magnitudes escalares, magnitudes vectoriales y vector. Tenemos las magnitudes escalares, que son denominadas aquellas en las que las medidas quedan correctamente expresadas por medio de un número y la correspondiente unidad. Un ejemplo sería la masa, la temperatura, el tiempo y la densidad. Como sabemos, pues la masa y la temperatura y todos estos ejemplos se denominan pues por un número y por su unidad, así como lo dice aquí en el texto. Seguimos con magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son magnitudes que, para estar determinadas, precisan de un valor numérico, una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Ejemplo: peso, normal, tensión y velocidad. Para este ejemplo podríamos tomar la normal, que pues siempre lleva su valor numérico y su dirección, si es hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, y su punto de aplicación o el punto de donde proviene. Ahora tenemos vector. ¿Qué es un vector? Un vector es la expresión que proporciona la medida de cualquier magnitud vectorial. Podemos considerarlo como un segmento orientado en el que cabe distinguir. Acá tenemos unas características: un origen o punto de aplicación A, una dirección, la de la recta que lo contiene, un sentido indicado por la punta de la flecha en B, un módulo indicativo de la longitud del segmento AB. Entonces, como muy bien lo dice, tiene que tener un origen. Entonces, que si inicia, digamos, de acá el vector, este sería el origen que va hacia acá. Hagamos de cuenta que esto es un vector, esta línea de acá. Entonces de aquí inicia y este sería el punto de origen A, una dirección. Entonces, como vemos, aquí va en diagonal. No va recta hacia la derecha ni recta hacia la izquierda, sino en diagonal hacia la derecha. Un sentido. Se indica, acá como vemos, indicado por la punta de la flecha en B. En B, acá es A y aquí es B. Entonces acá sería el sentido. Y un módulo indicativo, que es la longitud, cuánto mide, cuál es la longitud o cuánto mide de aquí a aquí. Entonces ese sería pues las expresiones que le proporcionan al vector. Un vector también es la combinación de una magnitud y una dirección que se representa por una flecha, y el vector está representado en su forma polar, o sea, por su magnitud y dirección. Es importante señalar que en coordenadas polares el ángulo siempre debe ser medido desde la parte positiva del eje. Entonces aquí vemos que, digamos, en este vector se mediría de acá, que está la parte positiva. Parte positiva del eje X. Entonces acá está el plano. Vemos que acá hay un plano X y acá está Y. Entonces se tomaría de acá, desde este punto positivo. ¿Cómo se escribe un vector? Entonces un vector se escribe con la letra mayúscula o una minúscula con una flecha horizontal encima. Entonces les amplío acá. Acá tenemos estos ejemplos, como lo dice, con una letra mayúscula o minúscula.
con una línea, una flecha horizontal, así. Tenemos tipos de vectores. Tenemos los vectores concurrentes, vectores colineales, vectores coplanares. En este punto tenemos tipos de vectores. Entonces tenemos vectores concurrentes, vectores colineales y vectores coplanares. ¿Qué es un vector concurrente? Un vector concurrente es cuando sus líneas de acción pasan por un mismo punto formando un ángulo entre ellos. Entonces aquí, como vemos, todos los vectores pasan por un mismo punto. En este lado miramos vectores colineales, que si vemos que es un vector colineal, es un vector que comparte una misma recta de acción. Como vemos, todos van en su misma recta. Tenemos aquí también los vectores coplanares, que son los que sus rectas de acción están ubicadas en un mismo plano. Entonces aquí vemos esto. Entonces esta sería mi explicación de teoría de vectores. Ahora voy a explicar los ejercicios que yo realicé. Entonces aquí tenemos que un tren que va a pasar a 50 km por hora debe reducir su velocidad a 25 km por hora al pasar por un puente. Si se realiza la operación en 4 segundos, ¿qué camino recorrió en ese tiempo? Entonces tenemos estos datos, velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Para hacer esto, entonces cambiamos la velocidad inicial y la velocidad final, la pasamos a metros sobre segundos. Aquí está el procedimiento. Ahora vamos a calcular la aceleración. Con esta fórmula, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces 6,94 metros sobre segundos menos 13,88 metros sobre segundos dividido en 4 segundos. Esta operación nos daría menos 6,94 metros sobre segundos y lo dividimos en 4 segundos, nos daría menos 1,73 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces esa sería la aceleración. Este es el otro paso, calcular la distancia. Entonces espacio igual, con esta fórmula la vamos a calcular. Espacio es igual, o distancia es igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces hacemos esta, reemplazamos, hacemos estas operaciones, que esta multiplicación nos daría 52,52 metros, cancelamos acá segundos con segundos y ahora hacemos estas operaciones que nos daría esto, un medio sobre esto, por esto nos daría esto, y 4 segundos elevado al cuadrado, 4 por 4 nos daría 16 segundos elevado al cuadrado. Ahora hacemos esta multiplicación que nos da 13,84 metros y lo restamos y este sería el espacio recorrido, 41,68 metros. Acá tenemos otro ejercicio. Un deportista sale de su casa en bici a las 6 de la mañana. Al llegar a un cierto lugar, se le estropea la bici y a devolver caminando o andando. Calcular a qué distancia ocurrió el percance sabiendo que las velocidades del desplazamiento han sido de 30 km en bici y 6 caminando o andando, y que llegó a su casa a la 1 del mediodía. Entonces tenemos que TI es tiempo de vuelta y TV es tiempo. TI es tiempo de ida y TV es tiempo de vuelta. Entonces vemos que lo que se demoró en ir a casa fueron 7 horas. Entonces la distancia recorrida es la misma de ida y de vuelta. Porque si yo voy de acá a acá, es lo mismo que yo ir de aquí a aquí. Entonces es la misma distancia. Entonces tenemos que x1 es igual a x2. Entonces 30 TI es igual a 6 tiempo de vuelta, tiempo de ida. Entonces resolvemos el sistema con esta multiplicación, que nos daría 30 por 7, nos da esto, lo restamos y nos da esto, luego pasamos este acá, como está restando pasa a sumar,
hacemos esta suma, nos da 36, que es tiempo de vuelta, igual a 210. Y pasamos este acá, como aquí está multiplicando, aquí pasa a dividir, lo dividimos y nos da 5,83 horas. Ahora somos la ecuación de la distancia. Entonces, reemplazamos tiempo de vuelta, que es 5,83 por los 6 kilómetros por hora. Nos daría 35 kilómetros, que se cancela hora con hora. Y este sería mis ejercicios. Espero los hayan entendido y que, pues sí, espero que los hayan entendido y hayan pues aprendido un poco. Hayan aprendido qué es lo de la teoría de vectores, cuáles son sus tipos y estos ejercicios que realicé.